Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie y bienvenidos. Bueno jardineros, el día de hoy vamos a hablar de suculentas para principiantes. Si tú eres principiante y tienes muchas dudas acerca de las suculentas, aquí te las vamos a resolver. Pero antes te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno de mis videos y a que me sigas por Instagram, puedes encontrar como jardin.es. Y sin más que decir, comencemos. Bueno jardinero, te quiero dejar claro que aquí en este video no voy a mostrar qué suculentas son para principiantes. Es decir, no les voy a decir esta sirve para principiantes, esta sirve para personas expertas, no. Porque es que todo depende y todo varía de la persona. Para mí una planta puede ser muy fácil de cuidar, pero para otra persona no, y viceversa. Para otra persona puede ser muy fácil de cuidar, pero para mí no, y así. Les quiero aclarar una cosita. Todas las suculentas se cuidan de la misma manera, lo único que varía es la iluminación, porque hay suculentas de mucho sol y hay suculentas de sombra o de semisombra, entonces todo varía. Pero sí quiero que tengan en cuenta estos puntos que les voy a decir a continuación, que debemos tener en cuenta para que nuestra planta esté full. Bueno, aquí tengo mi libreta con todos los apuntes, con todas las preguntas que tengo, que son muy comunes entre las personas que compramos suculentas. Para las personas principiantes, para los que están empezando en este hermoso mundo de las plantas, les quiero decir, entonces, primer punto, simulación, compra de suculenta. Entonces, ¿cómo así? Entonces yo voy al vivero, tin, 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 y elijo mi suculenta. Digo, ay, tan lindas todas esas, pero me gusta una en específico. Pero esa suculenta no sé cuidarla, entonces digamos que escogí esta pequeña echeveria, miren. Les voy a ir dejando los nombres por acá en pantalla por si tienen dudas. Bueno, y entonces elegimos nuestra suculenta y ahí es cuando le preguntamos a la persona del vivero, señor o señora, ¿cómo se cuida esta suculenta? Entonces ahí la persona nos dice, échele agüita. No todos, pero sí muchas personas dicen, échele agüita y póngala ahí y ya. Pero nos quedan muchísimas dudas acerca del cuidado de esta especie. Entonces empezamos. Si nosotros sabemos que una suculenta está verde con otro color, o sea, tiene verde con otro color, esa suculenta es de sol. Pero si tenemos una suculenta como este Aeonium, que es completamente verde y no cambia de color así esté en el sol, es de semisombra o de sol filtrado, de luz filtrada. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo la pongo acá, un ejemplo, y le llega iluminación de todo lado, pero sin darle directo el sol, ¿sí? Tengo otra, por ejemplo esta suculenta, bueno, y la pueden ver un poco, tiene otros colores, ahí lo pueden ver. Esta suculenta es de sol, se puede ubicar en el sol. Si lo ubicamos en la sombra o semisombra, puede que se etiole o que crezca un poquito más separado. Y tengo otro ejemplo con esta belleza, miren. Nosotros sabemos que las plantas cuando recién salen son verdes, ¿cierto? Todas las plantas son verdes, pero se debe tener en cuenta las condiciones en donde estaba. Por ejemplo, si en el vivero o en el lugar donde la tenían, donde la vendían, estaba en el sol, bueno, ustedes ubíquenla en el sol. Si está en la sombra, pero ustedes ya conocen que la planta se alarga, se etiola, se deforma, entonces esa es de sol. Entonces ya saben, si la planta tiene dos colores, es de sol. Si la planta tiene un solo color, es de sombra. Entonces debemos identificar muy bien eso al momento de comprar una suculenta. Esto es para que tengan en cuenta cómo identificar si una planta es de sol o de sombra, específicamente las suculentas. Cómo saber si una suculenta es de sol o es de sombra. Bueno, el primer punto que tengo aquí es una pregunta que es muy común y muy escuchada entre las personas que compran suculentas, y es, ¿qué debemos hacer con la suculenta que compramos? Bueno, muchas veces las compramos en estas materitas que son, pues a muchas personas les parecen feas, estas así negritas, o incluso las compramos en bolsa. Bueno, recomiendo que esperen un poquito más. Por ejemplo, yo la compro y ya quiero estrenar la matera, ya quiero estrenar la planta, ya quiero dejarla ahí en su lugar para que crezca bonita. No porque la planta todavía está estresada con ese cambio que sufrió entre el vivero y nuestra casa, o van a cambiar de condiciones. Sería bueno que nos esperáramos 4 o 5 días a que la planta vuelva y se acople, que no le causemos ningún otro estrés, porque de por sí ya es un estrés que cambie de ambiente, o sea, que del vivero a la casa, y pues la plantica sufre cambios, iluminación, de riego, todo ese tipo de cosas, y entonces sería mejor esperar un tiempo y ahí sí plantar, y pues ir acostumbrando la planta poco a poco a las nuevas condiciones.
Pasa lo mismo con esta y pasa lo mismo con cualquier otra suculenta. Debemos esperar cierto tiempo, 4 o 5 días, y ahí sí trasplantamos. Un ejemplo, esta planta crece de para arriba, ¿cierto? Miren. Bueno, de para el lado, pero de para arriba. Y esta es plana. ¿Ven la diferencia? Este tipo de plantas se debe trasplantar en materas anchas porque la planta así lo requiere. Es decir, esta planta se va a anchar y no le queda buena una matera, digamos así. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando llueve o cuando voy a regar, las hojitas no permiten que el agua caiga en el sustrato. Miren, pues tapa toda la matera. Miren, si ustedes ven así, no se le ve la matera. Y pasa esto. Es cuando se empieza a deshidratar y por eso es bueno que este tipo de plantas se trasplanten en una matera ancha, que reguemos y el agua moje por completo el sustrato. Porque por ejemplo aquí regamos y miren, pues no cae dentro de la matera porque las hojitas no permiten que el sustrato se moje. Y aquí sí podemos trasplantar en nuestra matera de preferencia. Pero recuerden que todo es de acuerdo al tamaño. Si esta planta es de este tamaño y por aquí está vacío, entonces podemos ver que la materita todavía está buena. Pero si nosotros queremos que la planta crezca un poquito más, entonces se va agrandando un poquito la matera, como nuestros zapatos. No nos podemos poner, si somos 35 no nos podemos poner talla 40 porque pues quedamos nadando ahí. Entonces es poco a poco, poco a poco. Siguiente pregunta, ¿debemos trasplantar? Bueno, esto depende si la planta lo requiere o lo pide o lo necesita. ¿Cómo sabemos que la planta lo requiere, lo pide, lo necesita? Bueno, quiero que vean la diferencia con esta y con esta. ¿Cuál de las dos plantas necesita el trasplante? Muy bien, esta, porque la matera ya está muy pequeña para esta planta y esta sí está apenitas, miren. Tiene mucho espacio, pero no nos dejemos engañar porque a veces estas chiquiticas tienen una raíz tremenda y pues lo solicita, pero eso ya lo vamos viendo cuando regamos y cuando la tierra se seca muy rápido o cuando las hojitas están secas. Entonces ahí debemos revisar, se empiezan a secar, entonces ahí debemos revisar nuestra planta. Pero esta sí necesita trasplante urgente porque ya está muy pequeña, esa materita le queda ya muy pequeña. Miren. Tercera pregunta, ¿cada cuánto debo regar mi suculenta? Bueno, esto se debe hacer cada vez que el sustrato esté completamente seco. Ojo, eso también va a depender de la matera en donde esté la planta. Porque, por ejemplo, si tenemos una matera que es acorde con el tamaño de la planta, el sustrato se va a mantener, ¿sí? Si tenemos una matera con una planta que ya está igual, debemos tener en cuenta que el sustrato se va a secar mucho más rápido porque la planta va a absorber muchísimo más. Y también debemos tener en cuenta que si nuestra matera es, por ejemplo, así de grande, un ejemplo así de grande, y nuestra plantica es así de pequeñita, digamos como una sola, el riego no va a ser tan frecuente porque la plantica no va a absorber el agua tan rápido porque es muy pequeña. Pero si la planta es así y la matera es así, va a absorber muchísimo más rápido el agua. Entonces lo que yo les digo, les aconsejo, es que ustedes tomen un palillo de pincho, un palo de madera, un palito de esos en los que metemos las brochetas y lo insertemos en nuestra matera. Si sale mojado o húmedo, no debemos regar. Y si sale completamente seco, sí debemos regar porque la plantica ya está seca. Es importante regar cada vez que el sustrato esté completamente seco para evitar pudriciones. No les puedo decir reguen en 2 días, reguen en una semana, reguen en 15 días, reguen en un mes. No, porque los climas son muy diferentes por allá y por acá. Entonces yo riego cada vez que el sustrato se seca. Puede ser cada 8 días o cada 4 días o cada 3 días, dependiendo de la planta, el tamaño de la matera, el tipo de sustrato. Pero la mayoría de mis suculentas o casi todas tienen el mismo sustrato, entonces ya yo riego depende de la matera y depende del tamaño de la planta. Siguiente pregunta, ¿cómo sabemos si mi suculenta es de sol o de sombra? Bueno, esto es muy fácil, se los dije al principio. Sabemos que la suculenta que vamos a adquirir es de sol o de sombra por sus colores. Esta sé que, por ejemplo, la compré, ay, qué hermoso color, tiene verdecito, tiene moradito, tiene rosadito, tiene como un azulito, es de sol.
Pero si compramos esta suculenta y está completamente verde, igualmente le da un poquito de sol y no cambia, es de semisombra. También debemos tener en cuenta las condiciones en las que está en el vivero, porque si está en el rayo del sol, es de sol, pero también debemos ver si la planta no está quemada. Por eso es que debemos tener todos los puntos en cuenta. Esta es una pregunta que me hacen mucho y es: ¿qué suculenta debo escoger? Bueno, la suculenta que tú debes escoger es una que se acomode a las condiciones que tienes en tu casa, en tu terraza, mejor dicho, en el lugar donde habites. En mi caso tengo mucha luz, muchísima luz, y puedo tener las suculentas de sol y puedo tener suculentas de sombra. Pero si tú no tienes mucha iluminación, es recomendable que tengas suculentas de sombra o de semisombra. Ya les hice un video de las suculentas de sombra, que estas plantas se desarrollan muy bien donde no hay mucha luz. O sea, sí debe haber luz, porque todas las plantas necesitan luz para sus procesos químicos, pero tampoco es así que tanto. Estas suculentas sí toleran la baja iluminación, pero ojo, si no tienes espacio, debes tener suculentas pequeñas, porque hay suculentas que son unas cosotas inmensas. Por ejemplo, la sábila, esta suculenta, esto es una suculenta, es súper grande, eso se agranda y se reproduce, pero parecen conejos, o sea, muchísimo. Entonces ahí debemos tener en cuenta qué suculentas podemos tener, teniendo en cuenta tamaño, espacio y también la iluminación. Bueno, si tú compraste un sedum, que la mayoría de coleccionistas inician por el sedum, les voy a mostrar un ejemplo. Miren, esta belleza está directo al sol de la mañana. Miren esos rosados tan vibrantes y tan preciosos. Ay, no, es que es preciosísimo, de verdad, es hermoso. Y crece compacto. Los sedums, todos los sedums deben crecer compactos. No pueden crecer, digamos, una hojita por acá y la otra por acá y la otra más arriba. No, porque ahí está deformado. Los sedum, por lo general, los sedum se caracterizan por sus colores vibrantes, por sus hermosos colores, sus verdes con sus rojos, de verdad, que es así. Entonces, miren, esta suculenta crece completamente compacta, miren. El espacio entre ellas es mínimo, o sea, es una cosita de nada. ¿Cómo saber si mi suculenta está muriendo? Bueno, hay muchos factores que influyen en este punto, que es el sustrato o puede ser el riego, más que todo esas dos. Y bueno, el sustrato, ¿por qué? Bueno, el sustrato muchas veces compramos en los viveros tierra negra, ¿cierto? Tierra la normal, pero debemos tener en cuenta que los cactus y las suculentas son plantas completamente especiales y diferentes para mí. O sea, todas las plantas son especiales, son lindas, son hermosas, maravillosas, pero debemos tener en cuenta que las suculentas tienen un cuidado especial y necesitan un sustrato especial. ¿Por qué? Porque las suculentas son muy sensibles a los sustratos que son compactos, que son duros, porque a veces hay tierra que uno hace así, o sea, y se empelota, o sea, es completamente dura, compacta, y esto no le permite a las raíces su correcto crecimiento, que fluyan, que crezcan, que se expandan. No, eso no nos permite eso. Entonces es muy importante que hagamos un sustrato para suculentas. Igualmente ya les compartí un video por acá, les voy a hacer otro video de actualización de sustrato para suculentas, porque muchas personas no consiguen la gravilla en sus países o la cascarilla. Entonces les voy a compartir otro sustrato, pero más adelante. ¿Listo? Y el riego también es muy importante, porque esto es algo muy común, que por miedo a que se nos pudra no regamos, y que por miedo a que se nos deshidrate regamos. Entonces no sabemos cómo ese balance que toca saber en nuestras plantas. Entonces es muy importante lo del palito. Es más, les voy a mostrar el palito. ¿Listo? Ahí. Bueno, jardineros, ya traje el palito. Miren, está en una planta que estaba mojada. Esta parte está seca. Les voy a mostrar la diferencia entre una planta seca y una planta mojada. Esta planta, mi hermoso Adeonium, esta especie es maravillosa. Esta especie es escasa, no se consigue así. Les voy a mostrar un sustrato que está seco. Esta parte está completamente seca, miren. Lo vamos a introducir. Miren, ¿sí ven? Miren, ahí entró. Miren lo que... Miren,
completamente seco, completamente limpio. Esta plantica ya necesita riego, porque o si no, empezamos a ver las hojitas deshidratadas que tenemos por acá. ¿Sí ven? Si no riego, mi suculenta me va mostrando por medio de sus hojitas, entonces debemos saber comunicarnos con las plantas para poderlas entender y pues para que puedan estar bien las planticas. Y les quiero mostrar una planta que se ha mojado mucho con estos días de lluvia, pero le encanta mojarse. Miren, completamente seco. Introducimos. Miren, ¿sí ven la diferencia? Miren, el palito salió con tierra y todo, miren. Está mojado el sustrato, entonces debemos saber eso para que no se nos pudra y para que no se nos deshidrate. Recuerden, el palito. Y bueno, jardineros, esto es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y hayas aprendido que es lo más importante. Este es el fin de los videos, que ustedes aprendan, que ustedes se informen y que compartamos conocimiento. Si tienen más dudas e inquietudes o si quieren una segunda parte de este video, me pueden dejar sus dudas y sus inquietudes en la cajita de comentarios. Puede que algo se me haya pasado o puede que ustedes tengan preguntas que quizás a mí no se me pasaron por la cabeza, entonces déjenmelo saber en los comentarios si les gustaría que hiciéramos otro video de estos suculentas para principiantes número 2, donde respondemos preguntas, dudas e inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias por verme, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno de mis videos y seguirme por Instagram, me puedes encontrar como jardin.es. Y mira que estamos subiendo contenido a Instagram y a Facebook, videos, Instagram TVs, todo para que estén informados y compartamos más, nos comuniquemos un poquito más y nos veamos más seguido. Muchísimas gracias por verme nuevamente, Dios te bendiga muchísimo y nos vemos el miércoles. Chao.